Bien, continúo con este repaso. Hemos visto límites, hemos visto continuidad y vamos a meternos con el siguiente punto del temario que hemos visto, que es el correspondiente a las derivadas. Lo primero que hemos hecho ha sido definir la derivada. ¿Cuál es la definición de derivada? Pues el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x partido por h. Es decir, yo tengo mi función en un punto determinado. Este es mi punto A. Vamos a ponerlo bien. F' de A sería f de A más h menos f de A. Este es mi punto x igual a A. Y yo lo que hago es que voy tomando valores por abajo o por arriba, que sería x más h o x más h, donde aquí h es menor que 0 y aquí h es mayor que 0, bien, me voy acercando y ¿entre qué lo voy a ir dividiendo? Pues lo voy a ir dividiendo entre lo que me varía mi función, f de a, y esto sería f de a más h, y esto sería f de a más h, según venga por la izquierda o por la derecha. Bien, para que exista este límite, para que exista la derivada, que es lo que necesito, que el límite de h cuando h tiende a 0, por la derecha de f de a más h menos f de h partido por h sea igual, límite por la derecha, que sea igual que el límite por la izquierda, que es este que tengo aquí. Incremento desde aquí, h tiende a 0 en positivo o h tiende a 0 en negativo. Esta es la definición de derivada. En realidad la definición de derivada nos ha servido para relativamente poco. Bueno, hemos sido capaces de calcular la derivada cuando f de x es igual a x cuadrado. Esto era muy fácil. Esto era el límite cuando h tiende a 0 de x más h elevado al cuadrado menos menos x cuadrado partido por h, y esto sería igual, Pablo, que te vas por ahí, x cuadrado más 2xh más h2 menos x2 partido por h, el límite cuando h tiende a 0. Este se me va con este, y aquí me queda 2x por h y h cuadrado. Límite cuando h tiende a 0. Puedo factorizar, factorizo 2x más h partido por h. H con h se me va, 2x más h, cuando h tiende a 0, que es lo mismo que 2x. Este sería f'. Bien, ya hemos hecho, digamos, toda la introducción teórica y luego nos hemos metido con las propiedades que voy a citar ahora mismo a hacer 80 derivadas. Las 80 derivadas no las vamos a repetir aquí, pero sí vamos a hablar de las propiedades de las que vienen. Pues las propiedades de las que vienen son derivada de la suma de las derivadas. Si f de x es igual a una constante, ¿cuál es la derivada de la constante? A ver, esta se ve aquí. Lo podemos calcular por medio del límite. Venga, vamos a hacerlo. F' de x sería k más h menos k. K menos k, me queda límite cuando h tiende a 0. Esto es lo más aburrido cuando se hace límites. Lo de olvidárselo.
sería k más h menos k partido por h. Me quedaría límite cuando h tiende a 0. A ver, ¿hay algo que he hecho mal? No, es que no es k más h, porque esto no se incrementa, perdonadme. La función siempre toma el valor k menos k, que es 0, partido por h, que es 0. Bien. La derivada de la constante es igual a 0, en este caso. Luego, derivada del producto, derivada del primero, más... Podéis hacer al revés si queréis. ¿Pero por qué lo hacemos de esta manera? Porque así, cuando hago la derivada del cociente, es esto elevado al cuadrado, y no me olvido de derivar primero el primero, que es el de arriba, menos f por g'. ¿Y cuál otra me queda? La regla de la cadena, que sería f de g de x, que sería g' de x multiplicado por f' aplicado a g de x. Y si en vez de f de g de x tengo f de g de h de x, pues esto sería h' de x multiplicado por g' aplicado a h de x y multiplicado a su vez por f' en g de h de x. Y estas son las reglas que hemos utilizado básicamente. ¿Y cuáles son las derivadas de las funciones fundamentales que yo conozco? Pues a ver, si f de x es igual a e elevado a la x, f' es e elevado a x. Bien, si f es igual a x elevado a la n, siendo n un número real, cualquier número real, f' es n por x elevado a n menos 1. Bien, si tengo el logaritmo de x, ¿cuál es f'? 1 partido por x. Y aquí vemos que x tiene que ser mayor que 0. Fijaos qué curioso. Y luego tenemos el seno y el coseno. Si f es igual a seno de x, f' es coseno de x. Si f es igual a coseno de x, f' es igual a menos seno de x. Y si f es igual a tangente de x, f' es igual a 1 partido coseno cuadrado de x, que también es igual a 1 más tangente cuadrado de x. Quedaos con la expresión que más os guste. Yo utilizaría esta, porque es la más inmediata. Bien. Y luego, de las funciones arco-coseno, pues yo me aprendería esta, que sería el arco tangente de x. Porque su derivada es muy divertida, es 1 partido 1 más x2. Y con esto ya tenemos las derivadas. Y después de esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos dos cositas más. La primera es la interpretación geométrica de la derivada. La interpretación geométrica de la derivada nos sirve para calcular la recta tangente y la recta normal. La recta tangente y la recta normal son la tangente, aquellos que se dan un besito, y la normal es la perpendicular a la tangente en ese punto. ¿Cuál es la mejor manera de aprenderse esto? Es igual a m. ¿Y qué pasa con m? Pues que m es igual a y' en x sub 0. Y la recta normal es x menos x sub 0 dividido entre y menos y sub 0, y esto es igual a menos 1 partido por m, donde m sigue siendo y' en x sub 0, es decir, la derivada sustituida en el valor x sub 0. X sub 0 es el punto en el que yo estoy calculando mi tangente o mi recta normal. X sub 0 puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo cojo mi función f de x, calculo mi derivada y entonces de f de x
ya tengo x sub 0, pues calculo el valor y sub 0, simplemente sustituyo aquí. Y para m, simplemente sustituyo aquí, con x sub 0 ya tengo el valor m, y luego opero y consigo esta ecuación. Y luego hay una pequeña cosa que hemos dado al final del todo, que es importante, pero que no es mucho más lejano a la continuidad o a los dominios que ya hemos estudiado antes, que es la derivabilidad. La derivabilidad lo que me dice es que si una función es continua, perdón, si existe la derivada en x igual a, esto implica que la función es continua en a. A ver, ¿qué es la continuidad? Pues la tenemos aquí, no nos olvidemos de ella. Existe la función y existen los límites. Y coinciden. Eso es lo único que me dice, la derivabilidad. Y lo que no ocurre es lo inverso. Es decir, si la función es continua, no implica que existe la derivada. Vamos a hacer un problema posteriormente en el que vamos simplemente a acabar de fijar los conceptos. Pero no os olvidéis que esto no es muy distinto a lo que hemos visto con la continuidad de las funciones. Lo que vais a tener que hacer es derivar la función, encontrar su función derivada y una vez que habéis encontrado su función derivada, poneros a trabajar. Y luego hemos trabajado sobre las asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Tenemos tres tipos. Tenemos la vertical, tenemos la horizontal y tenemos la oblicua. Límite. Cuando x tiende a a de f de x igual a infinito, más o menos infinito, x igual a a es una asíntota vertical. Tanto si se me va al más infinito como si se me va al menos infinito. Límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a b y igual a b es una asíntota horizontal. Asíntota vertical, asíntota horizontal. Y una asíntota oblicua es la ecuación y igual a mx más n, y m es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x dividido entre x, y n es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m de por x. Una vez que tengo m y otra vez que tengo n, tengo la ecuación de mi asíntota. Y chicos, esto es todo el temario.